amplificador seguidor de tensión o seguidor de voltaje. En este video vamos a analizar el ejercicio, un ejercicio básico ya aplicando los distintos amplificadores que hasta aquí hemos conocido, las distintas configuraciones, y analizaremos este amplificador en donde no tenemos un video titulado hacia él. Entonces vamos a ver cuál es el seguidor de tensión. Recordamos que la regla para analizar amplificadores es que no va a haber diferencia de potencial entre las terminales inversora y no inversora, que son dichas las que están aquí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no hay diferencia de potencial, que el voltaje que se suministra en ambos puntos será el mismo. Vamos a suponer que aquí hay un punto Bx. Entonces, como no debe de haber diferencia de potencial, de aquí deducimos que el voltaje Bx debe de ser igual al voltaje de entrada. Pero este punto de voltaje Bx está conectado a la salida, que es B sub 0. Con lo cual deducimos que B sub 0 debe de ser igual a Bx. Y como Bx es igual a B de entrada, entonces el amplificador seguidor de voltaje sigue la tensión de entrada. De esta forma, nosotros construimos este diseño. Ahora bien, parece que si nos damos cuenta aquí, la ganancia como tal en lazo cerrado, la ganancia en closed loop, si hacemos nosotros nuestra definición, es voltaje de salida sobre voltaje de entrada. Pero como ambos son iguales, entonces nos damos cuenta que la ganancia es unitaria, la ganancia vale 1. Ahora, ¿para qué nos serviría a nosotros un circuito donde no tenemos ganancia y el voltaje de entrada únicamente, o el voltaje de salida, mejor dicho, es siempre el voltaje de entrada? Esto nos sirve para algo que se le llama como acoplamiento de impedancias. Este tipo de configuración de amplificador nos da lo siguiente. La impedancia de entrada es muy grande, de tal manera que para circuitos donde la impedancia se acerque al infinito, entonces nosotros vemos aquí que la impedancia de entrada es demasiado grande. Si nosotros queremos bajar la impedancia con una configuración de esto, nosotros vamos a poder obtener una impedancia de salida demasiado baja, cercana a 0. Y entonces nosotros vamos a poder ver la aplicación interesante de este amplificador. Hay que recordar que la impedancia de entrada siempre es grande y la impedancia de salida siempre va a ser tendiendo a lo más pequeño. Ahora, analizaremos un circuito donde ya veremos las distintas configuraciones. Lo veremos en modo de ejercicio. Resolvamos ahora el siguiente ejercicio donde ya vemos distintos amplificadores conectados en cascada. Entonces tenemos aquí que identificar primero la configuración e identificar rápidamente cuál es nuestra fórmula a emplear para la ganancia. Tenemos que deducir el voltaje de salida que arrojará este amplificador, dado dos entradas, una a 100 milivoltios y una a 50 milivoltios. Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar la configuración de cada amplificador. Voy a empezar con la parte de arriba. En este caso tengo un amplificador de configuración, si nos damos cuenta, inversor. Entonces recordamos que la fórmula del amplificador inversor, su ganancia, voy a ponerle la ganancia, normalmente se representa como A, voy a ponerle acá A sub 1, mi primer ganancia para este amplificador, será de menos RF, que es resistencia de retroalimentación, entre resistencia de entrada. Muchas veces también es R2 entre R1. Entonces R2 es la retroalimentación, R1 es la que se encuentra conectada a la entrada. En este caso me doy cuenta que son 50 kilo ohms entre 100 kilo ohms y esto es negativo. Entonces esto me da una ganancia de menos y esto entre esto me da pues la mitad, entonces 0.5. O dicho de otra manera es menos un medio. Podemos verlo también así. Ahora el voltaje de salida en este punto, que es el que nos interesa, será el voltaje de entrada por la ganancia. Entonces este voltaje de entrada se invertirá y aparte tendrá una ganancia de la mitad de la unidad. Entonces se va a hacer más chico. ¿Esto cuánto me daría? 100 por menos un medio me daría menos 50 milivoltios. Entonces tendría yo 50 milivoltios justo en este punto. Ahora, estos 50 milivoltios van a llegar acá, pero para poder resolver este amplificador, que es un sumador inversor, necesito deducir qué es lo que viene en la parte de abajo. Entonces, ahora centrémonos en nuestra parte de abajo. Aquí tenemos en primera instancia un amplificador del tipo configuración no inversor. Recordemos que la fórmula del amplificador no inversor, y vamos a ponerle aquí la ganancia A sub 2, es RF, es decir, resistencia retroalimentación, entre resistencia de entrada más 1. Y nosotros tenemos aquí los datos. Resistencia de retroalimentación es de 10 kilo ohms, resistencia de entrada 1 kilo ohm más 1.
Esto nos da de ganancia 10 entre 1 me da 10, más 1 me da 11 de ganancia. Entonces, si este amplificador presenta 11 de ganancia, aquí en este punto tendría yo 50 milivoltios multiplicado por 11. Y esto nos da 550 milivoltios. Entonces voy a ponerlo aquí, 550 milivoltios. Ahí está. Ahora, dada la configuración que vemos aquí abajo, la ganancia para este amplificador, recordemos, es el que hemos visto en este video. Amplificador 3, su ganancia es de 1 porque se trata de un amplificador seguidor de voltaje o seguidor de tensión. Entonces, los 550 milivoltios únicamente se rastrearán hacia la salida y estarán justo en este punto. Justo aquí serán 500, vamos a ponerlo aquí, serán 550 milivoltios, justo en este punto. Ahora, ya que tenemos la deducción del voltaje que llega en esta resistencia y podemos ver que aquí tenemos un amplificador del tipo sumador inversor. Entonces, lo que va a hacer este amplificador es responder a la siguiente relación. En caso de que las resistencias sean diferentes, tengo que escribir la relación completa. Voltaje de salida, esto es igual a, tendríamos aquí resistencia RF, bueno, siempre es, como es amplificador inversor, sumador, sería menos RF, multiplicando al primer voltaje de entrada, es decir, B1, sobre la resistencia 1, más voltaje 2 sobre la resistencia 2. Si tengo más terminales ramificadas, entonces tengo que ir haciendo la suma de cada una de las señales de entrada. Ahora, sustituyendo nuestros datos, menos RF que son 10K, entonces voy a poner aquí 10K, ahí está, que multiplica y la primera señal es de menos 50 milivoltios, entonces acá será menos 50 milivoltios entre la resistencia 1 que es de 2K. Estos son 2 kilo ohms más esta señal que es de 550 milivoltios. Entonces esto debe ser así, 550 milivoltios sobre la resistencia que acompaña aquí, que es 1K. Ahí está, justo de esta manera. Ahora, ¿cuánto nos arroja ya prácticamente esto? Si nos damos cuenta, acá tenemos 2K y acá 1K. Los podemos unificar todo en un solo denominador, el cual sería 2K. Vamos a ponerlo acá, vamos a ponerlo justo aquí abajo. Sería 2K como mínimo común denominador. 2K entre 2K me daría 1, por lo de arriba me daría menos 50 milivoltios. Y luego esto sería 2K entre 1 me daría 2. Por 550 me daría 1100 milivoltios. 1100 milivoltios. Y esto lo hicimos así porque lo que tenemos, si nos damos cuenta, con este 10K, que está justo aquí, es que puedo simplificar las resistencias. K entre K se cancela y entonces el voltaje V sub 0 me queda nada más de menos 5, ya como constante, que multiplica a todo lo de adentro. Entonces V sub 0, esto es igual a menos 5, reduciendo, que multiplica a esta parte justo aquí. 1100 milivoltios menos 50 milivoltios me quedarían 1050 milivoltios. Ahí está. Y entonces ya nada más tendríamos que hacer esto. Sería 5 por 1050, ¿cuánto me daría? Pues me daría 5250 milivoltios. Ahí está. Y esta sería la señal que tendría yo que tener, que me tendría que arrojar el circuito a la parte de la salida. Vamos a ponerlo así para que se visualice bien todo el análisis. Ahí está. Entonces tendré yo aquí los menos 1250 milivoltios. ¿Qué cuánto es eso? Obviamente es menos 5.25 voltios. También lo puedo escribir así. Entonces recordamos que podemos jugar con las unidades y poner menos 5.25 voltios. Una tensión ya, digamos, importante con respecto a las tensiones iniciales del circuito. Y listo, de esta manera vemos cómo podemos entrenar, dadas las distintas configuraciones, todas las fórmulas que hasta aquí en el circuito o lo que es el curso de la lista de reproducción de amplificadores operacionales hemos analizado hasta el momento.
No olviden suscribirse al canal, compartir el video por las redes sociales y regalarnos un like.